Yo te paso lo que es llevar la sala y para pasar la palabra a los ponentes. Ahora va a empezar Carlos Río la presentación. Cuando quieras puedes empezar a compartir la pantalla. Vale. Me decís si lo veis. ¿Estáis viendo ahora? Sí. Sí, se ve. Vale, bueno, pues nada, encantado. Primero dar las gracias a CEBE por darnos esta oportunidad, ¿no?, de presentar un poco qué es lo que hacemos, tanto a nivel de investigación como a nivel de empresa. Sé que es un poco tarde, entonces la presentación va a ser un poco más breve. Creo que me va a llevar como media hora, depende un poco de lo nervioso que me ponga y de lo rápido que vaya. Después de esta primera parte, que es un poco más técnica, hemos pensado que igual era bueno, si tenéis alguna pregunta en este ámbito, pues que la hagáis en ese momento. Y luego Iván nos contará brevemente un poco cuál es la nueva estrategia de empresa que estamos siguiendo desde hace unos meses. Empezamos en 2020. Y un poco pues, para que deis un poco la idea de negocio que estamos planteando ahora mismo y el cambio, un poco el giro estratégico que hemos empezado a hacer desde hace un poquito. Entonces, para empezar, bueno, la empresa la constituimos Andreas, Jan y yo. Andreas, está por aquí participando, pero es alemán y habla español, pero no tan fluido como quisiéramos. Y entonces pues me ha tocado a mí presentaros esto, pero que sepáis que un poco el alma mater de la empresa es Andreas, que él fue el ideario, el que tuvo la idea de crear la empresa. Y yo un poco pues me adjunté o me pegué a su idea y me he aprovechado de su gran impulso y su ánimo, ¿no? Sin más dilaciones empiezo para no alargarlo demasiado. Quería empezar un poco contándoos un poco los antecedentes de lo que son las células madre mesenquimales. Simplemente deciros que se descubrieron ya pues hace como 45 años. El primero que lo descubrió fue un tal Friedstein y colaboradores en 1976 y la primera vez que se descubrieron de médula ósea o se obtuvieron de médula ósea. La capacidad de autorrenovarse y de ser multipotentes o de diferenciarse a diferentes tipos celulares ya se describió en 1991. De hecho, bueno, os comentaré que uno de los criterios para decir que una célula es mesenquimales, célula madre mesenquimal, es que pueda diferenciarse al menos a tres tipos celulares diferentes. Se trasplantaron por primera vez en humanos en 1995 y su capacidad inmunomoduladora o inmunosupresora se describió ya en 2001. Hace ya, pues eso, como 20 años. Bueno, de hecho ya en 1998 ya hay algún abstract en algún congreso donde se habla de la capacidad de estas células, que bueno, le iremos dando vueltas a esta capacidad inmunomoduladora porque es probablemente su potencialidad o su carácter más importante, ¿no?, en cuanto a terapia, en su valor en terapia. En 2006, la Sociedad Internacional de Terapia Celular propuso 3 criterios para decir qué es una célula madre mesenquimal. Entonces, el primer criterio es que debe ser capaz de adherirse al plástico, crece en cultivo y tiene una forma muy similar a los fibroblastos y de hecho muchos laboratorios y nosotros también, debo decirlo, cada vez tenemos más dudas de que haya diferencias entre fibroblastos y células madre mesenquimales porque es que comparten prácticamente todas las características unas y otras. El segundo de los criterios es que deben ser capaces de diferenciarse en osteoblastos, en adipocitos y en condrocitos ex vivo. Y esto lo hacen relativamente fácilmente en in vitro y como os mostraré también luego, también lo hacen in vivo. Y luego tienen que presentar una serie de marcadores, tienen que ser positivos para una serie de marcadores de superficie y negativos para otro. Los que tienen que ser positivos son el CD73, CD90 y CD105
y negativos pues, para otra batería de marcadores como CD11B, CD14, etc. Pero no hay un marcador único que describa inequívocamente las MSC, lo que es un problema porque pues eso, a veces no tenemos una forma fácil de identificarlas pues, cuando haces experimentos in vivo. Y hay que ideárselas de otras formas, ¿no? Como os decía, se pueden diferenciar en muchas cosas in vitro. In vivo es otro tema, pero bueno, básicamente sabemos que se puede diferenciar en células de hueso, en condrocitos o células del cartílago y en adipocitos, pero como mostramos aquí, se pueden diferenciar en muchas más cosas. Probablemente en casi cualquier tipo celular, si encontramos el protocolo adecuado con los factores adecuados para que pase esto, ¿no? Aquí os quería mostrar una imagen de nuestro, bueno, del propio investigación que hacemos nosotros. En este caso es un trasplante de células hechos en rata, en el que hemos inoculado células madre que están marcadas. Lo que veis aquí es el núcleo marcado en verde, que es con bromodeoxyuridina, que es un análogo de la timidina que se incorpora al DNA, a las células sin división. Esto lo haces in vitro, recoges las células y las inoculas. Y con esto lo que vemos es que células que están marcadas con esta BRDU a la vez comparten lo que vemos en rojo, es la proteína agrecan, que es una proteína específica de condrocitos. Es decir, que estas células exógenas que hemos inyectado en la articulación son capaces de diferenciarse, han dejado de ser células madre mesenquimales como tales y se han diferenciado ya a condrocitos. Es decir, que estamos generando probablemente cartílago en esta articulación, ¿no? Simple como muestra de lo que hemos podido hacer también a nivel experimental. Pero como decía, la parte más importante de estas células es probablemente su capacidad inmunomoduladora e inmunosupresora. Aquí veis un gráfico en el que muestran diferentes actividades que ejercen estas células, pues tanto a nivel de estimulación de las T reguladoras, de las B reguladoras, bloqueo de las CD4, CD8, bloqueo del paso de monocitos a células dendríticas maduras o la estimulación de macrófagos de tipo M1 a M2, que son los antiinflamatorios. ¿Y qué moléculas juegan parte en esto? Pues muchas. La verdad que hay toda una batería de moléculas o factores de crecimiento que se sabe que están implicados en este tipo de inmunomodulador o este tema de inmodulación, inmunosupresión. Y no quiero meterme mucho en profundidades porque realmente es un tema inmenso. Y luego hay otra serie de moléculas que las relacionamos más con el tema regenerativo. Pues el VEGF, el factor de crecimiento de fibroblastos, el factor de crecimiento de hepatocitos. Algunos están en las dos casillas, diríamos que están tanto a nivel inmunomodulador como a nivel de factores regenerativos, pero como veis, se suele llamar a esta actividad paracrina. Las células son capaces de secretar un gran número de factores y a mí me gusta presentarlo de esta forma, que es como que las células realmente son como un bioreactor. Nosotros cuando inoculamos estas células estamos inoculando un sistema que genera gran cantidad de moléculas que se sabe que inmunoregulan, inmunomodulan. No solo factores de crecimiento solubles, sino que hay también exosomas, microvesículas, orgánulos, mirnas, un poco, pues eso, casi cualquier molécula que penséis que pueda tener un interés en la inmunosupresión o en la regeneración, pues están siendo secretadas por este tipo de células, lo que las convierte realmente en una herramienta con un potencial increíble. ¿De dónde proceden estas células? Pues como os he dicho, las primeras se generaron en médula ósea, pero veis aquí todo una batería de diferentes tejidos donde la gente ha conseguido aislar células madre. Yo he marcado con, no sé si todas, pero por lo menos algunas de las que hemos trabajado nosotros, aparte de la médula ósea, de la gelatina de Wharton, que está en el cordón umbilical, que es probablemente, pues eso, tiene un potencial futuro increíble, estas células de cordón umbilical, tanto a nivel veterinario como a nivel humano. De la pulpa dental, Andreas os podría contar un poco algunos experimentos que ha hecho él de sacar células de pulpa dental, pero nos centramos sobre todo en el tejido adiposo. El tejido adiposo
tiene la ventaja de que es de muy fácil acceso, no tenemos que perforar ningún hueso para llegar hacia la médula, ni ser muy cruentos. Muchas veces en cirugía es un producto de desecho que nadie quiere. Y sin embargo, la concentración de células madre por gramo de tejido es incluso mayor que las de médula ósea. Entonces, una fuente de células madre mesenquimales que realmente es muy importante. Y desde hace un tiempo pues, trabajamos fundamentalmente con células que proceden de este tipo de tejido. Os quería mostrar una revisión de, bueno, pasándola muy rápidamente, simplemente es mostraros, es una especie de revisión de 2019 donde muestran diferentes ensayos clínicos hechos con células madre de tejido adiposo, procedentes de tejido adiposo, en animales. Luego al final veréis lo que hay para humanos, que es, lo tenemos que multiplicar por 10 probablemente, ¿no? Pero como veis, bueno, pues desde experimentos con células autólogas en osteoartritis hasta pues, problemas de columna vertebral, en problemas con discos vertebrales, queratoconjuntivitis seca, problemas de cardiomiopatía. Aquí hay un artículo que, bueno, que volveremos a él, que es el artículo de 2006 de la Universidad de California de Davis, que hicieron el primer estudio en gingivostomatitis en gatos, que bueno, realmente ha sido un pequeño hito dentro del campo de las células madre en animales, porque realmente es la primera vez que se vio que tenía una utilidad práctica en este tipo de patología. Y simplemente, bueno, pues un poco el resumen de todo lo que es esta revisión. Básicamente hace esta tabla de 21 estudios en los que se han tratado 7 con células autólogas y 14 con células halogénicas. En esto os lo comentaré un poco cuál es la diferencia entre una y otra un poco más tarde. Y de estos 21 estudios, 19 tienen un efecto positivo, al menos parcialmente, y 2 aparentemente no tienen un resultado que podríamos decir idóneo. Pero bueno, mayoritariamente digamos que el 90% de los estudios están dando una respuesta positiva. ¿En qué patologías lo estamos empleando nosotros? Como resumen, ya os digo que hay probablemente cientos de patologías que la gente está empleando de células madre. En perros destacamos las lesiones musculares, lesiones óseas y nerviosas. En todos estos casos, siempre fundamentalmente, aunque no solo, es por su capacidad inmunomoduladora, el efecto que tienen estas células. El componente regenerativo también es importante, sobre todo en los casos en los que hacemos inyecciones locales, pero bueno, eso lo comentaré también. Pero en este caso, muchas veces en estos casos de lesiones musculares hablamos de inoculaciones locales y solo hacemos intravenosas pues en casos donde la zona dañada es de difícil acceso. Como salía en la tabla anterior, trabajamos mucho con artritis, artrosis, donde la edad es obviamente un factor de riesgo. Lo mismo la capacidad inmunomoduladora. En este caso, probablemente que las células sean capaces de diferenciarse a condrocitos y regenerar el cartílago también es importante. Y nuevamente la inyección es local, siempre. Salvo en algunos casos en los que bueno, pues hay una poliartritis tan general donde el animal pues, es difícil decir inocularle en todas las articulaciones posibles, ¿no? Y el efecto es muy rápido a nivel de antiinflamatorio, la reducción de la inflamación es muy rápida y el dolor también, ¿no? Y otro caso muy típico es la dermatitis atópica o las alergias, donde también se han visto pues eso, que el efecto de la respuesta inmune reduciendo síntomas es importante. Otras patologías, pues enfermedades oculares, enfermedades respiratorias. Nosotros, de hecho, en el laboratorio colaboramos con el departamento de neumología y el interés nuestro enfoca más a humanos, ha sido siempre enfermedades de tipo EPOC, enfermedad de fibrosis pulmonar, idiopática, pero bueno, de hecho ahora estábamos planteando un estudio con un grupo de Murcia, intentar hacer un estudio en fibrosis pulmonar en los Westies, a ver si conseguimos que lo financie. En gato, pues en gato la patología que está ganando más y más terreno es la gingivostomatitis. Esto es lo que decía del artículo de 2016
de la Universidad de California en Davis, donde observaron que no trataron muchos animales, parece que eran 7 u 8 animales, donde el 71% de los gatos experimentaban una mejoría clara en los síntomas, con reducción de úlceras, aumento de apetito, aumento de peso, aumento de actividad. En nuestra experiencia hemos visto Delias podrá contar que ha hecho algún tratamiento, pero hemos visto buenos efectos. Ella, por ejemplo, empezó también a hacer inyecciones locales en las encías y parece que la disminución de la inflamación es muy rápida, casi se observa a simple vista. Y lo que suele pasar es que es recidivante. Al cabo de unos meses, nosotros solemos recomendar hacer una inoculación al cabo de 3 semanas, 4 semanas, pero habitualmente hay que volver a repetir la dosis, pues dependiendo un poco del animal y de cómo evolucione, pues a los 6 meses, 1 año, ¿no? Pero la respuesta suele ser muy buena y obviamente sin efectos secundarios, como suponen los corticoides, ¿no? Que muchas veces es un tratamiento crónico y básicamente permanente. Más patologías, pues obviamente la enfermedad inflamatoria intestinal. La respuesta es muy buena en general. Todo depende también de cómo dañado esté ya el sistema o de cuánto de tarde nos llega el animal en estos casos. En estos casos, obviamente, siempre es una inyección intravenosa o sistémica. Y también la insuficiencia renal crónica. En este es muy típico que nos avisan cuando el animal está tan mal, ya no es crónico, sino es agudo y le queda al animal poco tiempo y tenemos poco que hacer, ¿no? Como siempre decimos que no hay milagros y aquí cuanto antes tratas, pues mejores resultados tienes. Y obviamente, pues otra vez hay muchas más patologías donde se pueden emplear las enfermedades articulares, oculares, asma, un poco lo que podráis pensar en estos temas. ¿Cómo trabajamos? Pues como decíamos, desde hace unos meses hemos cambiado un poco la estrategia. Tenemos los típicos trípticos y tal que ponemos en las clínicas o que intentamos que cariñosamente los veterinarios accedan a ponerlo por allí. Estamos haciendo también publicidad en Facebook, en algunos buscadores, para que los clientes finales nos encuentren. Ahora hemos establecido unos planes que os contará luego Iván. Básicamente, cuando se afecta pues, un poco el plan que el cliente quiere, mandamos un kit de recogida de tejido en el que básicamente cogemos pues un trocito de tejido adiposo, lo coge el veterinario, que lo pone en esta caja, en este tubo estéril, en una caja isotérmica que lleva unos enfriadores, unos coolers, y pues nos llega a nosotros pues, a 4 grados, de vuelta al laboratorio, donde vamos a hacer el aislamiento, la caracterización de las células. Esto viene a tardar unas 2 semanas, 3 semanas. Y una vez que tenemos todo, diríamos que podemos bien congelar las células, en caso de que se acojan al plan, a uno de los planes que proponemos ahora mismo, o si el tratamiento es inmediato, pues reenviamos ya las células aisladas en la cantidad adecuada, siempre de acuerdo con el veterinario, pues enviamos las células ya para su inoculación. ¿Cómo hacemos la administración? Pues básicamente es muy sencillo. Las células van a llegar también en la misma caja isotérmica, 4 grados, 4-8 grados. Cuando es intravenosa, pues como os muestra aquí la imagen, como las células van a ir por millones, básicamente solemos inocular de 1 a 2 millones por kilo de peso. Pues llegan y tienen tendencia a sedimentar, van a venir unos viales en solución salina y tienden a sedimentar, pues entonces digamos que la vía mejor que no tenga recodos porque obviamente sedimentan y pueden llegar a bloquear la entrada de las células. Pero bueno, básicamente voy a ir rápido para no... las células deben resuspenderse. Normalmente es conveniente que no planteéis hacer el procedimiento muy pronto por la mañana porque las enviamos siempre que lleguen en 24 horas y con las compañías de mensajería pues nunca sabes si te van a llegar a las 10, a las 11 o a las 12, entonces es mejor plantearlos pues el tratamiento que sea pues ya a partir de la 1, a las 2 o por la tarde
No es conveniente que las células también estén mucho tiempo por ahí pululando, porque obviamente la viabilidad va disminuyendo. Es mejor que recogerlas con una jeringa gruesa, menos un 20G o 18G, para no dañarlas cuando se aspira. Se suele diluir en solución salina, depende un poco del tamaño del animal, pero bueno, entre 20, 40, 50 mililitros de solución salina se diluye el vial o viales que nosotros mandamos. Y no debe ser una inoculación muy rápida, sino que pues una inoculación entre 15, 20 minutos, 25 minutos, para que no, digamos, no produzcamos ahí un embolismo ni nada así demasiado grave. Hasta ahora no nos ha pasado nunca, pero bueno, simplemente recomendamos que no sea demasiado rápido, pero tampoco es mucho tiempo. Y luego es conveniente tener al animal en observación pues, durante una horita o un poco más, si se quiere, ¿no? Cuanto más mejor, pues, para evitar que pase nada inesperado, ¿no? A nivel local, pues nada, muy similar. Simplemente que el vial normalmente no hay que diluirlo porque ya viene con la concentración adecuada para la inoculación. En este caso es una inoculación local, suelen ser entre 5 y 10 millones de células que se inyectan directamente en la articulación. Lo mismo, que no lo planteéis para hacerlo muy pronto por la mañana. Recogerlo con agujas gruesas. En algunos casos se puede diluir un poco si queréis hacer la inoculación pues, a lo largo, por ejemplo, de un músculo. Pues, si no es un solo punto donde está localizado el daño, pues es mejor pues, si queréis hacer 4 o 5 inyecciones a lo largo de un músculo, pues es posible. Y luego lo mismo, pues mantener al animal en observación durante un ratito para ver que todo va correctamente y que evoluciona bien. Un resumen un poco de todo, pues recolección del tejido, aislamiento de las células cuando nos llega a nosotros ya el tejido al laboratorio, control de calidad, células las guardamos si es el caso. Ahora os comentará también Iván, pero tenemos un programa, un plan de criopreservación de células de animales jóvenes, pues en los casos típicos de que van a castración y donde hay tejido adiposo, pues el dueño puede decidir, nos mandan el tejido, podemos hacer el aislamiento y puede llegar a guardarse durante años, ¿no? Nitrógeno líquido a menos 190, pues pueden estar ahí básicamente pues, toda la vida. Si se requiere el tratamiento inmediatamente, pues las células frescas, como os he dicho, pues se mandan en viales y es así de sencillo. Aquí os quería mostrar otro experimento que nosotros hemos hecho en ratones, simplemente para ver cuánto duran las células inoculadas a nivel local. Estas son células humanas o de perro, inoculadas en ratones atímicos, ratones que son inmunodeficientes, porque estamos metiendo células de diferente especie, pero luego os comentaré lo de los tratamientos halogénicos. Simplemente para deciros que bueno, a los 6 días estas células están marcadas con un marcador fluorescente infrarrojo y nos permite utilizar pues, cierta tecnología que ve esta fluorescencia en el animal entero, vivo o bien a partir de órganos. Pues como veis, a los 6 días o a los 47 días la señal ha disminuido mucho, pero todavía, o sea, después de más de mes y medio, somos capaces de detectar señal de estas células que están por ahí. No sabemos si la célula entera o probablemente orgánulos. Como decíamos, estas células secretan exosomas, mitocondrias que pueden incorporarse a las células dañadas del tejido donde hemos administrado. Simplemente para mostraros que la duración de las células es larga, o por lo menos de los componentes celulares. Las halogénicas, bueno, este es un caso especial porque, como veíamos en la tabla de diferentes tratamientos, de hecho la mayoría de los tratamientos se hacen con células halogénicas, es decir, con células que no son del propio animal, sino que son células de la misma especie. Es decir, podemos hacer un pool de células de perro o un pool de células de gato o un pool de células de caballo. Las tenemos aquí congeladas durante años también y nos evitamos, de hecho, el procedimiento de extraer el tejido, mandárnoslo y tal. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues es un poco más barato porque obviamente nos evitamos digamos, el paso inicial. Luego estas células están testadas, nosotros las mandamos a analizar para las patologías, bueno, para patógenos o infecciones más habituales. Sabemos que están limpias. El que estén o no infectadas puede ser un problema. En el estudio que nosotros empezamos en 2018 con leishmaniosis,
Por ejemplo, usábamos de este tipo de células halogénicas, porque en regiones endémicas como Baleares, bueno, como todo el Mediterráneo, donde la leishmania es, pues eso, está a determinada edad, ya está en casi en todos los animales, pues no sabemos si las células madre pueden ser portadoras de esta patología, ¿no? O perdón, de este patógeno. Entonces es un poco arriesgado inocular células que no sabe si pueden estar contaminadas o no al hacerlo con autólogos. Entonces siempre partíamos de este pool de células halogénicas. Su actividad, los efectos terapéuticos son, visto por nosotros y visto por la literatura, son idénticos, al menos a nivel de inmunosupresión o inmunomodulación. A nivel de diferenciación, yo quizás le pondría un pero, que es cuando se diferencian a células ya más específicas es posible que sean rechazadas, pero en general simplemente desaparecen y ya está. El tratamiento es mucho más rápido porque nos evitamos cuando te llegan, oye, que tengo un perro con un fallo renal, pues obviamente no podemos esperar pues 2 semanas o 3 semanas. Entonces descongelas, muchas veces las tienes ya en cultivo porque hay gente que está pidiendo las células y las tienes ya, pues en 2 o 3 días es posible mandarlas, ¿no? Dependiendo de la cantidad que necesites. Y lo importante, no producen rechazo. Estas células carecen de antígenos de histocompatibilidad tipo 2 y se sabe que mientras trabajas con células de la misma especie no hay un problema de rechazo. O sea que no son como otros tipos de células madre, las embrionarias o las IPS o las hematopoyéticas, donde tienes que buscar un donante compatible y tal, muy complicado. En este caso no se da. O sea que nos evitamos el problema y funcionan estupendamente. Como futuro, ya estoy acabando, ¿qué sabemos en humanos? Pues el otro día me metí, el día 22, y actualmente metiendo los términos mesenquimal, stem o stromal cells, porque a veces no se las llama madre, sino se las llama estromales, un poco porque vienen de la médula ósea, las originales. Aparecen 1.104 estudios en marcha. Porque ya no eran los 21 que hemos visto antes en animales, sino que estamos hablando de más de 1.000 estudios, ensayos clínicos en marcha, algunos tan recientes como aplicados a la COVID-19. Se sabe que como el efecto de inmunosupresión es tan bueno, tan elevado, tan excelente, en muchos de estos pacientes se prueba aquello de la cascada de citoquinas, donde muchos pues, tienen el síndrome de distrés respiratorio, que es un proceso inflamatorio. En cuanto intuban al paciente, pues muchos de ellos de hecho mueren por el proceso inflamatorio que se produce en los pulmones. Y estas células son, pues eso, trabajan igual, al menos igual de bien que los corticoides sin tantos efectos secundarios. Y hay ya estudios en marcha, ensayos clínicos en marcha, pues ya en COVID, por ejemplo. Pero bueno, casi cualquier enfermedad donde se cree que hay un componente inmunológico, pues se está estudiando en esclerosis, trasplante, diabetes, en fin, en casi cualquier cosa. Como ejemplo de células que hayan sido aprobadas para el uso en humanos, siempre hablo en humanos, este es un cuadro, un gráfico que muestra la enfermedad de injerto contra huésped y de cómo algunas compañías ya han sacado productos que están comercialmente disponibles, no en todos los países, algunos han encontrado en Japón o en Estados Unidos. Y por ejemplo, pues tenemos el TEMCELL, que ya son células disponibles para ese tipo de tal. En este caso, como os comentaré luego, que ya hay un producto en España también para las fístulas en la enfermedad de Crohn, Celerix, otra marca, o Rioncil. Y en España, pues en España, que yo sepa, es posible que haya alguna cosa más. Hay 2 productos autorizados, el Darbastrocel o Alofisel, que de nuevo son células madre adiposas expandidas de origen halogénico, otra vez, no son del propio paciente, y de tejido adiposo, como decía, y se han aprobado para el tratamiento de fístulas perianales complejas en la enfermedad de Crohn, que es un poco como el IBD, ¿no? La enfermedad inflamatoria intestinal. Y el resultado parece ser que es excelente. Estos se aprobaron en 2019 y luego hay un producto que es, en este caso, autólogo, que es la NC1, que en este caso se extrae un poquito de médula ósea de los pacientes que se van a tratar, son pacientes con lesión medular. El aislamiento se hace en puerta de hierro y pues una vez como hacemos nosotros, se hace el aislamiento y las células se inoculan en el paciente y parece que los efectos son bastante, o las mejoras son bastante significativas. Eso sí, el precio
como veis aquí, costará, esto es un artículo que salió en noviembre de 2019, costará 21.577 euros. Nosotros no cobramos tanto. Y ahora os quería mostrar un par de vídeos ya para terminar, a ver si estamos probando si se veía más o menos bien. Si nos lleva, bueno, de hecho están aquí abiertos igual. Este es bueno, es el primero de los primeros perros que tratamos. Este es un Golden Retriever que básicamente no puede subir las escaleras, que vivía fuera ya, era, no sé si tenía, Andrea sabrá, me parece que tenía como 13 años o 14. Y le inyectamos células madre. Este fue inyecciones locales. Bueno, aquí hay mucho ruido, pero... Inyectamos células madre a nivel local en casi cada articulación y fue con la fracción estromovascular, es decir, con un preparado fresco de células no tan purificadas. Pero bueno, veis que ya a los 4 meses el animal, bueno, no es que haya recuperado y ahora tenga 4 años, sino que bueno, anda bastante bien. Y creo que para Carlos, disculpa, no se está viendo el vídeo. ¿No se está viendo? Está reproduciendo. Vale. Carlos, creo que estás compartiendo la presentación y no tu pantalla. Entonces, pero voy a dejar si entras en el vídeo y compartes, pones compartir otra pestaña, que es el vídeo, pues igual se verá. Vale, voy a probar. ¿Ahora veis? Sí, ahora sí que se ve. ¿Se ve? Sí, se ve. Y este es uno de los últimos casos, que es una miopatía del complejo semitendinoso gracilis. Bueno, estos son vídeos grabados por el dueño y hemos hecho un poco la composición. No sabemos muy bien de cuánto antes es el antes del tratamiento. Me da la impresión de que no sé si incluso ya había recibido algunas células, pero bueno, estos 2 semanas después del tratamiento, donde el animal no, bueno, cojea un poco menos, no es que esté bien, pero bueno, se le ve que va un poco más ágil y espero que no se me pare porque va ralentizándose demasiado. Se va el audio, pero no. Y acaba el vídeo, vais a ver, con Filomena, con la tormenta Filomena, donde el perro está con la nieve y veis cómo va saltando, y esto ya después de 2 meses de tratamiento. O sea, no podemos decir que la recuperación sea 100% y que el animal camine idealmente, pero realmente la mejora es evidente, ¿no? En este caso era uno de los en los que inoculamos, bueno, el veterinario inoculó en varios puntos del músculo, a lo largo del músculo, y le fue dando diferentes... esto voy a dejar de compartir. Y creo que ya no sé si queda por aquí mucho más. Si alguien tiene alguna duda, le puede preguntar directamente a Carlos o escribirlo en el chat. Vale, bueno, simplemente dejaros aquí la dirección. Bueno, este es el equipo actual, lo presentará también Iván, pero este es un poco Andreas, que es el CEO. Yo a Sandra, que es una incorporación más reciente, que funciona un poco, es la que nos lleva un poco el tema de web y un poco la parte más comercial y contacto con clientes. Iván, pues es el que se hablará, porque es con el que empezamos a trabajar como hace un año, un poco antes de la pandemia justo, con la idea de buscar ese nuevo cambio de estrategia, nuevo cambio de orientación del negocio y la búsqueda de inversores. Y bueno, los contará. Y luego, pues, estoy viéndolo así, pero simplemente os dejo aquí los datos nuestros, pero bueno, los tendréis por ahí, os lo podemos pasar. De hecho, la presentación, incluso si queréis, os la podemos pasar en un momento dado, para que podáis contactar con nosotros o lo que fuera. Y no sé si me he extendido mucho, si lo he hecho muy largo. No, perfecto. Carlos, María Alejandra pregunta si para las atipias el tratamiento sería intravenoso. Perdona, para las... Atipias, supongo que serán dermatitis atípicas. Las dermatitis atípicas. El tratamiento, bueno, depende. Depende si el animal es una dermatitis atópica y es un sitio claro, se puede inyectar a nivel subcutáneo, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho algunas.
y tal. Si lo damos intravenoso, es posible, es una distribución más general. El problema de los intravenosos, hay que aclararlo, es que las células van por todos los sitios y luego mucha parte de las células se quedan en hígado, se quedan en pulmones. El pulmón es como un filtro tremendo, entonces la proporción de células que llega al punto es mucho más limitada. Cuando se puede hacer local, es mejor local. Esa es la impresión que yo tengo. No sé si Andreas puede que es lleva más la parte práctica, puede decir esto, pero en general yo creo que es mejor inyectar 5 millones, 10 millones de células en una rodilla, en un codo, o como digo, pues eso, a nivel subcutáneo, que cuando haces una inyección intravenosa. Pero cuando no hay más opciones y trabajamos con multitud de regiones, o un problema renal o un problema intestinal, obviamente pues hacemos inyecciones intravenosas y metemos muchas células, pero sabemos que gran parte de ellas no llegan a su objetivo, ¿no? Esa es un poco la limitación que tiene. Roberto te preguntaba qué ventajas tenía respecto al uso de células madre hematógenas. Hematógenas, hematopoyéticas, quieres decir. Supongo, se refería a no sé si tenemos términos diferentes. Las hematopoyéticas son las células que se utilizan a nivel de trasplante de médula cuando pues, tienes una leucemia, ¿no? Por ejemplo. Las células madre mesenquimales, aunque haya algún estudio, no están tan enfocadas al tratamiento de cánceres y tal. Y de hecho hay algún poco estudio que hay resultados contradictorios en cuanto a su positividad o no. El trasplante hematopoyético es diferente, son células diferentes, aunque vengan de la médula ósea, no son las mismas células que las células madre mesenquimales. Y es una de las preguntas, incluso llamadas, que nos hacen frecuentemente, y entonces hay que aclarar que, bueno, si es posible que el tratamiento sistémico con células madre mesenquimales mejorara un poco la situación general del animal, no está probado que funcionen bien en este tipo de patologías. Entonces, no creo que en España, de hecho nos contactó alguien por ahí, se hagan trasplantes de célula hematopoyética en animales. Obviamente se hace desde hace décadas en humanos y la respuesta es excelente, y cuando hay un donante compatible, pero es un problema grave el tema de la compatibilidad, así como las células madre mesenquimales no hay problema en este sentido. Las células madre hematopoyéticas, el rechazo puede ser un problema, bueno, de hecho ¿no? Tienes que buscar que los antígenos de superficie coincidan perfectamente con los de donante o perfectamente o casi donante, o si no, someterle a inmunosupresión compleja al animal, ¿no? Pero yo creo que yo sepa, en España no sé si alguien lo hace. Vale, muchas gracias. Alejandra pregunta si para las IBDs lo habéis probado en perros o solo en gatos. IBDs hemos probado yo creo que más en gatos. En perro, no sé si Andreas podrá aclarar, yo creo que en perro no sé si hemos hecho alguno. Parece que no. Andreas, are you there? Sí, en mi clínica hicimos uno. ¿Le hiciste tú, Delia? Vale. Sí, y muy buenos resultados. Vale. Alberto nos pregunta que respecto a la patología articular de naturaleza osteoartrítica, osteoartrósicas, ¿está determinado en el momento más idóneo de su utilización? Cuanto antes. Y en el caso de... Perdón. No, el problema es que, siempre lo digo, es que obviamente la tecnología de las células madre, de la terapia celular, es algo muy desconocido. Bueno, desconocido, la gente le suena y tal, pero la mayoría de las clínicas no lo han hecho nunca y se acuerdan de las células madre cuando el problema ya es irresoluble, ¿no? Y como decía antes, esto no son milagros. Si la articulación está dañada, si tenemos un tendón que está roto, bueno, es que ya no hay solución. Me refiero a que o haces cirugía en todo caso, o tal. Cuanto antes se detecte el problema, es que es como todo. Si hiciéramos a nivel profiláctico, hiciéramos tratamientos con células madre, probablemente la articulación no diría que no envejeciera nunca, pero en algún planteamiento hemos hecho, digo, estas razas que tienen tendencia a tener ya una patología muy concreta, pues hablábamos de los Westies que tienen fibrosis pulmonar, o la displasia de cadera en pastor alemán o en algunas otras razas. Si se tratara antes de que surge el problema,
¿no? Cuando el problema es muy incipiente, probablemente el resultado sería mucho más espectacular, ¿no? Es lo que digo. Pero ahí es el profesional veterinario el que tiene que decidir. Si conoce la tecnología y dice, oye, pues yo lo haría, y probablemente el resultado sea mucho mejor. Sí, también te preguntas si en caso, por ejemplo, de una displasia de codo, la utilización tras la intervención abierta o por artroscopia estaría igualmente indicada cuando la cirugía no es totalmente satisfactoria. Sí, sí, sí. Yo creo que el uso de las células madre como coadyuvante de cualquier otro tratamiento, incluso de la cirugía, puede ser muy bueno. Obviamente le añade un punto extra de, bueno, al precio, pero le añade, puede ser muy interesante el resultado, ¿no? Sobre todo si va a necesitar medicación posterior de antiinflamatorios o lo que fuera, probablemente mejor si lo haces con célula madre, ¿no? Vale. Jesús te pregunta si tienes experiencia con tratamiento de células madre en poliartritis inmunomediadas. Pues justo ahora hemos enviado a una cliente a ver y no estaba notando grandes efectos. No sé si el animal lleva bastante tiempo y al final creo que después de un par de días empezó con corticoides, pero luego nos aclaró que había tenido problemas con la inoculación de las células y estamos pendientes de volverles a mandar. Es lo mismo, si vuelven si le pillamos pronto, yo creo que la respuesta debería ser bastante buena. Obviamente no puedo asegurar, yo a nadie le digo al 100% que tu perro se va a curar o tu animal se va a curar, porque no puedo decirlo, ¿no? Pero el efecto en general es espectacular, eso es lo que puedo decir. Sí, y Oscar también está preguntando si lo habéis gastado para célula y para fístulas perianales, las típicas de los pastores alemanes. No, que yo sepa no hemos hecho ningún tratamiento en este sentido, pero ya os digo que está probado en humanos, o sea que debería funcionar perfectamente. Vale. Roberto nos ha hecho una aclaración de con células madre hematógenas se refería a plasma rico en plaquetas, que cuáles son las diferencias. Ah, vale. El PRP nosotros lo recomendamos incluso con las células madres. Si sabéis producir el PRP, nosotros a nivel local sí que lo hemos hecho, que es obtener un poquito de sangre del animal y unirlo, digamos, a la hora de inocularlo, hacerlo con las propias células madre mesenquimales, ¿no? En este caso, el PRP forma este tipo de coagulación rápida que hace que las células madre permanezcan más tiempo en la articulación o en la zona de inyección y mejora bastante. ¿Qué diría como comparación de uno frente a otro? Pues que las células madre el tratamiento es mucho más prolongado. O sea, como os mostrábamos ahí, vemos señal de estas células incluso un mes y pico, un mes y medio, 2 meses después de hacer inoculación de las células. El efecto del PRP es un efecto antiinflamatorio muy bueno. Se usa en humanos bastante, pero es un efecto muy efímero. Dura lo que dura. A veces mejoras y dura, pero a veces pues enseguida vuelve a tener problemas. Obviamente el animal incluso la persona tiene mucho menos dolor, casi a las horas, y es un efecto potencialmente que parece que es muy positivo, pero en general mi impresión es que dura poco. Así como las células madre, el efecto es bastante más prolongado y el efecto regenerativo yo creo que es mucho mayor. Vale, muchas gracias. Ana pregunta de cuando hablas de lesión medular, ¿a qué tipo de lesión o grado te refieres? Esa pregunta es difícil. Con lesión medular, pues hablamos obviamente que no haya una recesión completa, ¿no?, de la médula y donde haya probablemente pues un proceso inflamatorio porque hay una compresión por alguna vértebra que esté por ahí presionando la médula. En estos casos, las células madre pues, pueden ayudar bastante. Ahora, eso sí, nosotros no inoculamos las células, es el profesional el que lo hace y tiene que ser particularmente habilidoso, ¿no?, a la hora de inocularlo en la zona y tal. En este caso, si no tienes mucha pericia, diríamos, con el procedimiento, pues igual el tratamiento sistémico es mejor y para ver qué pasa, ¿no?, si mejora. Ahora, si tienes pericia, pues el tratamiento local y ir hacia esa zona. Pero no tenemos mucha experiencia en este caso.
en estos casos en general, porque suelen ser pocos. Tuvimos un caso de un perro atropellado que básicamente perdió, pero fue a nivel de plexo braquial en el hombro, y ya también nos llegó tarde y la inyección, creo que nunca hemos hecho una inyección tan precisa, se hizo con ecógrafo y todo y tal. El animal recuperó un poco de movilidad, pero no de sensibilidad, y al final acabaron amputándole la pata, porque acaba muriéndosela. Entonces es como todo, yo creo que el resultado puede ser bueno, pero hace falta experiencia a la hora de inocular y hace falta llegar a tiempo. Si el daño es muy profundo, es daño probablemente irreversible, ¿no? Esto nunca se sabe. Y la última pregunta es de Carlos, que pregunta que para unas sesiones, ¿cuántas sesiones se necesitarían para tratar una IBD en un perro, por ejemplo? Bueno, es lo que hemos dicho. Tras la primera inoculación, solemos recomendar hacer un retratamiento a las 3-4 semanas. Y luego, en función de cómo evolucione el animal, siempre bajo decisión del veterinario, del profesional que le está tratando. Si ve que hace falta al cabo de 2 o 3 meses volver a darle, pues se le vuelve a dar. Los planes que os comentaré ahora, Iván, la ventaja es que tienen es que si se requiere un tratamiento, el descuento, dependiendo del plan que se contrate, es hasta del 75%, con lo que no es demasiado pues caro el volver a darle dosis. Pero va a depender mucho de la evolución del animal. A veces evolucionan bien y no hace falta más que un par de dosis, a veces hemos llegado a dar 4 o 5. Muchísimas gracias, Carlos, por la intervención. Y damos paso a Iván, ¿no? Iván, ¿puedes compartir la pantalla? Lo voy a dejar de compartir yo. Vale. Usted no... A ver si me deja ahora. Ahora podrás. Vale, perfecto. Deberíais estar viéndola ahora. Se va a hacer grande ahora en un momentito. Bien. Perfecto. Vale, ¿la veis bien? Perfecta. Vale. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Cebe, Raquel, también a Delia por la presentación, por esta oportunidad de presentaros el proyecto. Y bueno, tras la clase magistral de Carlos, a mí me queda poco por aportar, y sobre todo a nivel técnico, que yo no soy del segmento, ¿no? Bueno, deciros, para que tengáis un poco la idea nuestra como compañía y pues si os queréis unir al proyecto en alguna de las variantes que tenemos abiertas, deciros que nuestra compañía STEM Care Company tiene como misión el salud de las mascotas, ¿vale? Con células mesenquimales, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de misión, quiere decir que queremos que sea accesible a cualquier propiedad de mascota. Entonces estamos hablando de un concepto de hacer pues, un tratamiento innovador a nivel mundial de forma accesible para que cualquier mascota pueda vivir pues, sin dolor, libre de fármacos y sin efectos secundarios ante una patología. ¿Vale? Como ha explicado antes Carlos, tenemos un equipo pues, muy profesional, muy senior, en el que está Andreas y Carlos con más de 10 años con todo el tema de células madre, mesenquimales, regenerativas, ¿vale? Tenemos una persona experta en todo lo que es la parte más operacional de bueno, hacer cumplir pues, todos los timings de entrega de lo que es el packaging de producto y de las células, pues que al final, como requiere ir pues, bajo unas ciertas condiciones, digamos, de temperatura, pues es importante que se cumplan esos timings, ¿vale? Y luego estoy yo, que a nosotros, bueno, como decía Carlos antes, se nos contrató hace aproximadamente un año con el objetivo, nosotros somos expertos en todo lo que es la financiación de compañías. Les ayudamos primero estratégicamente a definir pues cuál es el mercado ideal, la tipología de venta que tienen que hacer estas empresas, marcamos unas métricas y luego buscamos financiación. Cuando buscamos financiación la buscamos a 3 niveles, ¿vale? La buscamos a financiación, lo que es financiación privada, de inversores que quieren, pues eso, pues invertir en el proyecto, pues a cambio no solo de la parte social, sino de un retorno de inversión. Por otro lado, tenemos también ayudas públicas. Nosotros somos especialistas, pues con nuestros partners, en buscar
todo lo que serían pues, coinversiones de los gobiernos centrales autonómicos, ¿vale? O créditos blandos. Y luego también tenemos bastante expertise en todo lo que es ayudar a los proyectos a crecer desde el punto de vista de financiación bancaria, pero sin aval, ¿eh? Esto siempre sin aval, ¿vale? Entonces, en este sentido, nosotros cuando se nos planteó este proyecto, pues lo primero que nos sorprendió es que existía un mercado gigante. Este mercado es la Unión Europea, para que os hagáis una idea, hablamos de 66 millones de perros y 75 millones de gatos, que es una auténtica barbaridad. Un mercado que si se cuantifica, estamos hablando de 215 billones americanos de euros, que es bastante. Y luego, cuando vemos el gasto medio que tienen las familias, que tienen los hogares, pues en Europa estamos hablando de un gasto medio alto de 2.600 euros por año. En España baja, ¿vale? Baja a 1.290, pero aún así pues es un coste pues, que las familias afrontan y que nos hemos dado cuenta al hacer el estudio pues que lo hacen pues, de buena gana, porque al final la mascota es un miembro más de la familia. Y luego deciros que aquí es importante también que, como detalle, que en España hay más animales, más mascotas que niños de menores de 15 años, para que veáis un poquito la dimensión del mercado. Entonces, ante este mercado, nosotros lo que pensamos es, oye, ¿qué podemos hacer, ¿vale? para que realmente pues esto funcione, ¿vale? Porque hemos visto que tenemos un producto que es ganador, ¿vale? Por los, digamos, las bonanzas que tiene cuando se administra a una mascota, y cómo podemos hacerlo. Entonces, lo que vimos aquí era que al analizar la competencia, la mayoría de players, la mayoría de empresas que están en el mercado están con modelos B2B. B2B quiere decir pues, que tiene una estructura comercial que va visitando, en este caso, pues, a los veterinarios para irles convenciendo poco a poco de que el producto de células madre pues, es interesante para ellos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues el veterinario, lo sabéis muy bien, y mirad qué horas son, pues es una persona muy ocupada, y toda la parte de innovación pues siempre cuesta un poco arrancarlo. Entonces, nosotros cuando estuvimos analizando otros modelos de negocio que existían en este segmento, dimos con una empresa en Estados Unidos que se llama Galant.com, ¿vale? Que lo que hacía era un B2C. Lo que hacía era, llegaba a los clientes, a los propietarios de mascotas, a través de lo que es un e-commerce, ¿vale? Digamos, una plataforma en la que tú puedes comprar online. Entonces, en esa plataforma ellos hacen un mensaje pues muy, digamos, sentimental, muy de miembro de la familia, y vimos que ese modelo estaba funcionando porque en la primera ronda de inversión de Galant en Estados Unidos levantaron 11 millones de dólares, ¿vale? Que para una primera ronda en este tipo de series quiere decir que el mercado es bueno y que el producto está funcionando muy bien. Entonces, cuando vimos esto dijimos, oye, ¿por qué no montamos nosotros un e-commerce pero basándonos en partners? ¿Qué quiere decir un partner? Quiere decir que en lugar de visitar a todos los veterinarios, consigamos que hayan algunos por regiones, por áreas geográficas, que sean muy profesionales en el uso de este tipo de células. Y en eso estamos trabajando. De hecho, por ejemplo, ahora cuando hablábamos con Delia, me atrevería a decir que ya ha hecho decenas de tratamientos con nosotros. No sé si Delia lo puede luego confirmar, pero yo creo que además todos o muchísimos de ellos con el 90 y pico %, pues con resultados bastante buenos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué dijimos? Oye, vamos a vender online. Vamos a hacer una web que se llama, en este caso, salud-medioanimal.com, y vamos a intentar alcanzar los 80 millones de clientes potenciales que tiene Europa. Y de esta manera lo que vamos a hacer es que vamos a segmentar muy bien, con publicidad muy atractiva, muy sentimental, muy orientada también a patologías, pues que personas que estén sufriendo, que un miembro de la familia pues realmente no acaba de estar sano, que no tiene la longevidad o la salud que desea, y entonces vamos a conseguir que estos leads, ¿vale? Estos digamos, contactos comerciales, explicarles muy bien las posibilidades que ofrecen las células madre, y en este sentido además explicarles que es algo que es a un precio que es muy asequible, ¿vale? Entonces nos pusimos en marcha. Os invito luego a que visitéis la web nuestra, salud-medioanimal.com, para que veáis un poco pues cómo está emitiendo los mensajes, está funcionando. Entonces, deciros que ahí hay un chat en la que se nos pide información, y que ya tenemos un segmento que es muy interesante, y lo que nos gustaría es crear esa red de partners para que cuando el cliente pues compra, ¿vale? Que ya estamos con bastante tracción en ventas,
pues que esa persona la podamos derivar pues a un especialista pues que ya trabaje de forma habitual con nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos ofreciendo en el online? Pues resumiéndolo de forma muy sencilla, serían 2 planes. Un plan mascota, que al final lo que hace es que cuando el animal necesita un tratamiento, pues nos llama y nos contrata, ¿vale? Y lo que sería un plan crío, que sería un modelo más preventivo. En el momento de la castración, pues lo que se aislarían las células, ¿vale? Se nos enviarían y nosotros las guardaríamos congeladas por si en el futuro pues la mascota lo necesita. Cualquiera de estos 2 modelos para vosotros es muy sencillo porque nosotros os formamos y os ayudamos en todo. De hecho, el plan crío casi yo creo que sabéis más vosotros que nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es interesante que lo estudiemos conjuntamente porque para el futuro de la mascota es algo pues, que es muy beneficioso. Entonces, a nivel de precios, os hemos puesto aquí un poco lo que son las tarifas. Tenéis lo que os decíamos, el plan mascota y el plan crío, que tiene 2 tipos de pago, el pago anual o el pago live. El pago anual, ¿qué quiere decir? Que el propietario de la mascota cada año va pagando 95 euros o 115 en el plan crío, ¿vale? Diferentes precios porque el tratamiento con crío pues necesitamos también congelarlos y eso nos añade un coste, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a medida que van pasando los años, en el futuro, cuando requiera tratamientos, que son los precios que tenéis un poquito más abajo, pues va acumulando unos descuentos que llegan incluso a tener el máximo del descuento, que es un 75%. Entonces, el pago anual, pues cuando pasan 5 años, pues ya tienes el 75% de descuentos en cualquiera de los tratamientos que tenéis aquí abajo, que como habéis visto antes, son locales o intravenosos y dependiendo del peso de la mascota en el modelo intravenoso, pues cambia el precio. En el plan Life, ¿qué ocurre? El plan Life se paga única y exclusivamente una vez, ¿vale? Es decir, que el cliente paga 450 euros en el plan mascota, ¿vale? Y ya disfruta directamente el 75% en los descuentos, o sea, de descuento en cualquiera de los tratamientos que necesiten, cualquiera de los recordatorios. Y en el plan crío pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Es un pelín más caro, pero ya te guardamos de por vida las células, ¿vale? Para que si en algún momento necesitas también puedas disfrutar de ellas, ¿vale? Con un 75% de descuento. Evidentemente, en la extracción y el tejido de tejido y envío en la primera ocasión tiene un coste porque es algo que nosotros requerimos hacer un trabajo y hacer esa logística que comentábamos antes. Os he puesto aquí un par de ejemplos para que lo veáis más claro porque así en tan poco tiempo y a estas horas que seguramente estaréis un poco cansados de todo el día, pues lo veáis más claro. Por ejemplo, hemos puesto aquí un plan mascota, es decir, que hay una persona que decide contratar pues, este plan y que está pagando 95 euros al año, esto le genera un descuento del 15% y entonces, pues en el caso de Martín, contrata este plan para su perro Toby, que es su mejor amigo, ¿vale? Y entonces al cabo de 6 meses requiere un tratamiento local. Entonces, ¿qué cuesta? Cuesta 250 euros para la recolección y 380 euros para el tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene un 15% de descuento. Si al cabo de 2 años y medio requiere pues, otro tratamiento, pues en ese caso, como han ido pasando los años, pues ya tiene un 45. Señores. ¿Sí? ¿Hay una persona que hablaba por ahí? ¿Alguna pregunta? Lo he silenciado, creo que era el móvil. Ah, vale, sin problema, disculpar. Vale, entonces, decíamos que Toby, pues si requiere un tratamiento local, en el año 1, pues paga los 250 euros de recolección y los 380 euros del tratamiento porque al comprar el plan, ¿vale? Disfruta de ese 15%. Y si lo hace al cabo de 3 años, ¿vale? Ya no hay recolección y envío porque eso ya se ha hecho, ¿vale? El envío, de hecho, existe, pero corre de nuestra cuenta y solamente pagaría 247 euros por ese recordatorio, ¿vale? Es decir, que en cualquiera de los casos, pues son tratamientos que son muy económicos, ¿vale? Luego, si hacemos el mismo ejercicio con el plan Life, ¿vale? Pues el cliente pagaría 450 euros en el minuto 1, tendría un 75% en los descuentos futuros. Por ejemplo, en el primero pagaría la recolección y el envío y los 112 euros de tratamiento, ¿vale? Porque ya tendrían el 75% de descuento. Y en los futuros simplemente tendría que pagar 112 euros por tratamiento, pues que es bastante asequible, ¿vale? Y representa de su cesta de compra anual es nada, es muy poquito. Entonces, con estos ejemplos es un poco para que os hagáis la idea que de una manera sencilla, y en la web cuando lo veáis lo explica muy bien, tiene un comparador de planes, pues que ponemos el modelo de negocio nuestro a disposición de cualquier persona que lo desee, pues eso sí, con nuestros partners, que los vamos a ir formando y los vamos a ir ayudando para que sean expertos en todo este tema, ¿vale? Y lo más importante de todo es que hacemos de nuestra misión una realidad, porque hacemos que
nuestra misión, que es la longevidad, la salud de las mascotas, pues sea algo que se pueda realmente, que sea accesible en precio, ¿vale? Por último, deciros, si queréis contactarnos para que os expliquemos esto un poco más de detalle, cuáles son nuestros planes de colaboración con los veterinarios, lo podéis hacer directamente desde la web, como veis aquí. Esto es un pantallazo de la web, y también lo podéis hacer en nuestro email de contacto que os hemos puesto aquí para que lo veáis. En cualquiera de los dos casos os atenderemos encantados, porque debido a la demanda que tenemos de personas que ya están contratando nuestros planes, pues nos gustaría pues tener esos partners con los que ir avanzando conjuntamente. Y por último, deciros que si a nivel de partners os encaja, también puede ser interesante que lo exploréis a nivel de inversión. Disponemos de lo que se llama el Investor Deck, que es digamos, una explicación más detallada y sobre todo muy numérica de la proyección financiera de la compañía, y si lo deseáis, pues podemos compartirlo con vosotros, porque desde cualquier ticket es un monto de inversión, pues estamos aceptando inversores, ¿vale? Y además es algo pues que nosotros hacemos de forma muy habitual y está perfectamente organizado pues bajo una estructura legal, etcétera, etcétera. En este sentido, pues deciros que tenéis la opción de solicitarnos información como partners y de solicitarnos información como inversores, en el caso que os interese algunas de las dos opciones o las dos. Y sin más, no me voy a alargar porque ya es muy, muy tarde, y os agradezco pues la oportunidad, y cualquier duda o pregunta estaremos encantados de contestarla. Hay una pregunta en el chat, pero es para Delia. Paz quiere saber su opinión como veterinaria, ya que está usando las terapias con células. Bueno, no había pensado en preparar casos, pero la verdad que tenemos unos cuantos. Andrea continuamente lo estoy molestando. La verdad que empezamos al principio así en plan muy tímido con los gatos, sobre todo en estomatitis, ¿no? En gingivostomatitis, y con casos que ya no sabíamos qué hacer con ellos. Os digo la verdad que en todos los que hemos aplicado células madres no hemos tenido ninguno que haya ido mal. Es decir, que no hemos tenido un pequeño beneficio. A veces los beneficios no son espectaculares, pero que hayan ido mal, ninguno. Y la verdad que como estamos en un terreno que no hay suficiente publicación y suficiente investigación como ir en plan muy tranquilo, casi siempre hemos ido a los casos que ya no tenían solución al principio. Ahora ya nos hemos soltado un poco más y lo presentamos, y lo proponemos en lesiones más incipientes. En cualquier caso que haya una inflamación, sobre todo inmunomediada, funcionan muy bien. En el proyecto de Leishmania hemos tenido unos casos y había una pregunta sobre las artritis inmunomediadas. No nos olvidemos que las artritis en Leishmania son inmunomediadas. Hemos tenido un caso que tenía múltiples lesiones, entre ellas artritis, uveitis, una queratoconjuntivitis horrorosa, unas úlceras como toda la cara en las faciales, ¿no? Y estaba ya en tratamiento clásico, respondía regular, y decidimos incluirlo en el proyecto, aunque estaba como un poco al límite en los criterios de inclusión del proyecto. Y en 48 horas, que yo no me lo estaba creyendo, el perro era otro, había unas cicatrizaciones impresionantes en las úlceras. El perro ya andaba, es que no se levantaba, el perro no se levantaba del dolor que tenía, no nos respondía, estaba ingresado con CRIs, bueno, estaba ya en las últimas. Lo hemos usado, la pregunta que se hizo antes también de con qué frecuencia usarlo o repetirlo. En el proyecto que pusimos inicialmente era a raíz de la literatura que poníamos en tratamiento y lo repetíamos a las 4 semanas, pero yo me di cuenta que el segundo tratamiento a las 4 semanas, la verdad que no nos aportaban demasiado. Y lo habíamos hablado entre nosotros. Lo hubiera pospuesto a lo mejor entre 4 y 6 meses después del primer tratamiento, porque
Habían, en general, cuando hay recaídas o empeoramientos, suele ser más o menos al medio año del primer tratamiento. Lo mismo me pasó con el caso de IBD. También era un caso extremo, no respondía ni siquiera a córticos ya, con unas deposiciones líquidas horrorosas. Y lo mismo, en 24 horas el perro era distinto. La verdad que vemos una mejoría de calidad de vida, incluso en gingivostomatitis. A veces no vemos tanta mejoría visual de las lesiones, pero sí que el gato tiene mucho menos dolor. No sé exactamente cuál es el mecanismo, yo no lo entiendo. Igual Carlos nos podía hablar un poco más sobre el mecanismo o Andreas, pero la verdad que comen, incluso teniendo las lesiones en la boca, comen muchísimo mejor, ganan peso y bueno, tienen mejor calidad de vida. Bueno, el último caso que hicimos ha sido una pancreatitis inmunomediada, que solo respondía a unas dosis de córticos de 2 miligramos por kilo. El perro ya está, diarios, el perro ya estaba con Cushing, iatrogénico, y ya hemos dicho, bueno, probamos esto, y afortunadamente los dueños hicieron el plan. De hecho fueron entre los primeros, ¿no?, que creo que hicieron el plan. Y hoy me ha venido, el perro lo hicimos antes de Navidades, ¿no? Creo que el 22, 23 de diciembre, y retiramos los corticoides prácticamente en poco tiempo. El perro está recuperado y ha venido. Es que no le he sacado foto hoy, pero debería haberlo sacado. Ya no tiene alopecias, es un perro prácticamente, bueno, con su dieta, con sus controles y tal, pero ha normalizado los valores de páncreas. Tenía, bueno, por supuesto, unas melenas horribles, gastritis, y bueno, ahora está con una dieta estricta, pero funcionando y vivo, ¿no? Y sin Cushing, por supuesto. Así que la verdad que yo creo que merece la pena. Probablemente no es un tratamiento para cualquier cosa o para cualquier tontería, pero sobre todo cuando es un problema inmunomediado, infeccioso, probablemente también degenerativo, un tema de artrosis. En artrosis yo tengo menos experiencia, ahí hay que hacerlas intraarticular, no he llegado a hacer, he hecho pocas. Casi todas he hecho más en medicina interna y en tratamientos sistémicos. Y os digo, no he tenido ningún caso que empeore, todo lo contrario. Y no es que me estén pagando, para hablar en la charla. Pero bueno, la verdad que en estos años que hemos colaborado hemos desarrollado buena relación Bueno, un cafecito te has ganado, ¿eh? y algún cafecito, sí. Y algún dolor de cabeza también. Que mejor dos. Ana pregunta si para meningitis inmunomediadas podría valer. No lo he probado, no lo sé. Supongo que sí. Yo creo que, por ejemplo, cuando hicimos el caso de la pancreatitis, estuve buscando literatura y no había absolutamente nada publicado en animales, pero habían publicaciones en personas. Yo lo que hago ahora es prácticamente buscar si hay algún estudio, alguna publicación en humana, o a veces encontramos también ratones. El tema de la leishmania, me acuerdo que lo pusimos en marcha porque habían algunas publicaciones con buenos resultados en ratones que eran, no me acuerdo, por la zona mediterráneo, por ahí se hicieron, si no recuerdo mal. No era con Leishmania infantum, eso sí recuerdo, y teníamos nuestras dudas, pero bueno, es ponerse a buscar si hay alguna publicación, no lo sé. Supongo que podría funcionar, pero no sé si la barrera cerebral la penetra o tal. No sé, Carlos, si tú tienes alguna experiencia. No creo que hayamos hecho ningún caso, pero bueno, primero habría que estar seguros de si es inmunomediada y no hay un componente infeccioso por ahí, o vírico o bacteriano o lo que fuera. Bueno, incluso si lo hubiera, es posible que ayude, pero... Yo supongo que se refiere a las encefalitis cortico-responsive. Yo supongo que se refiere a esto. Si responde a corticoides, yo tiendo a pensar que en el 100% de los casos
con el 99.8%, que responden las células madre funcionarían igual o mejor. Es posible que sí. Lo de la barrera hematoencefálica es cierto que es una barrera, entonces las células no pasarán, pero probablemente los factores sí. Los factores solubles que estas células secretan es probablemente sí que atraviesen la barrera y que puedan ejercer un cierto efecto antiinflamatorio, ¿no? Sí, Ana está diciendo que está confirmada que no es infecciosa y sí que responde a corticoides que no se los puede retirar. Pues que pruebe. Yo sí probaría. Probablemente sí que funcione bastante bien. Depende Bueno, de también. hecho, en infecciosas, acordaros el caso de mi perro, que tenía una miastenia gravis secundaria a una infección generalizada, una miositis generalizada. Y por todo lo que le he puesto de antibióticos y antiinflamatorios y córticos y tal, no hubo manera de recuperarse. Y le pusimos, no me acuerdo cuántos millones, Andreas, una, Tu fila brasileño, un montón de ¿cuánto millones. pesaba? ¿Pesaba 80? ¿Cuánto pesaba este peso? Sí, creo que eran 40 millones, o no me acuerdo cuántos millones. No, serían más. Pues en 180. 24 horas el perro arrancó a andar y no dejó de andar desde entonces. Tenía 1 año, ahora tiene 4. Y no sé, yo no me lo podía creer porque estuvo ya llevaba como 4 meses que no había manera de reflotarlo. O sea, simplemente decir que estamos creando un poco de como jurisprudencia, ¿no? En este caso estamos creando casos y cualquier cosa que eso os pueda ocurrir, si nosotros podemos colaborar y aunque nosotros no tengamos experiencia, obviamente vosotros sois los profesionales y bueno, que estamos dispuestos a llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos y a veces cuando nos viene con una patología rara que es poco frecuente y en la que no tenemos experiencia, pues no será la primera vez que hemos mandado las células gratis. O sea que nos interesa este tipo de aprendizaje en todos los sentidos y ver que lo que pasa es que es lo que hablamos, es que, como decía Delia, no nos gusta cuando nos llaman es último recurso, ¿no? El último recurso es el último recurso y muchas veces no funciona. Y no funciona aunque sean células madre y con el nombre de madre pensamos que lo cura todo y no lo cura todo. Entonces, como decíamos antes, cuanto antes mejor. No hay ninguna pregunta en el chat, no sé si alguien tiene alguna, que se puede desactivar activar el micro y ya está. A lo mejor lo que podía añadir, lo que hicimos realmente bastante es nosotros recogemos como de manera preventiva, ¿no? El tejido graso, sobre todo en las esterilizaciones de las hembras, lo recomendamos a los clientes porque podía ser interesante para el programa CRIO, ¿no? Porque total es un tejido que no sirve para nada y es de un perro joven, sano en principio y al final son células del propio paciente, de joven, que después lo va a utilizar más tarde en alguna patología. Y esto yo lo veo interesante. Sí, sí. Pues lo que comentaba Iván, es lo que hace la empresa esta Galan, que básicamente solo hace eso. Hace como un programa, como en humano se hace lo del cordón umbilical, lo de guardarlo para potencial tratamiento en años venideros, si fuera el caso. Básicamente está replicando esa metodología, ¿no? A nivel de célula madre mesenquimal, que no es exactamente lo mismo, pero intentando replicar esto, pues las células obviamente sabemos que en estos casos al 100% no están contaminadas o no son portadoras de ningún tipo de patógeno. Son más jóvenes y por lo tanto probablemente su actividad es más alta o tiene una actividad reparadora y monomoduladora más alta que las células de un animal ya con cierta edad, ¿no? Es una ventaja. En el futuro, y de hecho creo que ha salido ya algún producto, la idea de usar células madre de cordón umbilical, por ejemplo, en humanos nosotros estamos muy enfocados a esto, ¿no? Porque son células casi fetales con una potencialidad muy superior a
a las células de tejido adulto. Y bueno, el problema es que los cordones umbilicales, obviamente, hemos hecho alguna prueba y con bueno, cuestionable éxito. A veces son cordones pequeños en general, ya los de gatos ni te cuento. Creo que cat we haven't done, ¿no? Andreas, I think we haven't done any. But con perros sí que hemos hecho y hemos crecido algunas células, y obviamente con caballo se podría hacer. De hecho, el producto comercial que está ya en el mercado y está autorizado por la agencia, creo que es la Agencia Europea del Medicamento, es con célula madre de cordón umbilical. No sé si hay ninguna pregunta más por ahí, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta más. Delia, ¿les haces tú la despedida? Bueno, pues gracias por estar aquí. Espero que ha sido interesante. Bueno, para mí es un tema que ya estáis viendo que me encanta. Cuando hay algo innovador, ahí estoy. Y bueno, tenéis los contactos de Carlos, de Andreas, de Iván, y animaros, preguntar, y yo creo que podría ser un paso más en la clínica. No se necesita grandes infraestructuras. Es verdad lo que estaba diciendo Carlos, que la infusión, pues sí que hay que estar un poco encima, porque no se pueden dejar tranquilas las células porque se depositan en plástico, ¿no? Entonces habíamos hecho pruebas de infusión y tal, y bueno, al final tampoco es tan difícil. Y nada, animaros porque la verdad que no es complicado. Y nada, eh, espero que ha sido provechoso y nos vemos al próximo webinar, que no sé, Raquel, tú sabes cuándo será. Sí, el primer miércoles de abril, que empezamos con tu charla. Ah, que será el mío, sí, es verdad. Transformación digital. Sí, mes de transformación digital. Otra innovación que va a cambiar y va a revolucionar el sector. Gracias, Raquel, por la organización, y gracias a los ponentes por estar aquí, y sobre todo a todos los que habéis estado, y espero que os haya ayudado. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.